Casi no hago la clase, pero le vamos a dar igual. Como ustedes saben, siempre poniendo ahí la cara, siempre poniendo buenas tardes, estimado, siempre poniendo el hombro nomás, estemos como estemos, hay que darle. ¿Onofre? Excelente. Ya, vamos a pasar la lista y así vamos a reconocer quiénes están acá. Vamos a dar un tiempo igual porque se están conectando algunos alumnos porque no sé si se dieron cuenta que creé el enlace recién. Como le digo, casi no hago la clase, pero le damos igual. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Me escuchan bien a todo esto? Ya, genial. Que me compré otro audífono. Entonces, uno más barato en el líder con el 10%. Para eso me alcanzó, pues, cabrón. Ya, aquí unas cositas. Claro, unos juegos. Va a estar descargando. Ustedes cachan. Bien, Carimán, llegaste. Muy bien. Mi alumno estrella, 7 promedio 7. Te voy a sacarte el jugo este semestre, sí, te digo el tiro. Mis mejores alumnos del semestre pasado van a ser, los voy a convertir en tutores este semestre, así que vayan preparándose. Por la módica suma de 0 pesos. Décimas. Este semestre va a estar fácil igual. Facilito, facilito. Miren cabros. Ya, pero al menos te pudiste conectar. Facilito. A ver, igual de regalado, no sé si estuvo regalado. Yo pienso que fui buena onda en cuanto a lo que Ahora voy a cambiar. a lo que pedí. Pero ya me conocen. Así que como ya me conocen, y como ya saben, y como ya ocuparon la calculadora, ahora voy a asumir que todo eso que hicimos el semestre pasado ya lo saben. Pero para no meterles miedo. Sí, me conocen todos. ¿Quién no me conoce? Yo. Ay, señor. Ya, ahí sí me conocen todos. Este semestre vamos a ver qué cosa. Corriente alterna, corriente continua, instrumentación industrial, perdón. ¿Qué vamos a ver este semestre, chicos? El que cachó, cachó. Ya, corriente alterna. Corriente alterna. Dame un segundo, porque a mí me mandaron el material. Miren, que como buen profe, no he revisado. Ya. Me pregunta si me siento al 100% de salud. Les podría contar por WhatsApp, pero después, ¿ya? Después, para que quede entreno, sino que en la grabación. Después le contesto esa pregunta, ¿le parece? Después si quiere me la pregunta por el grupo. Ahora, como somos los mismos, supongo que no es necesario hacer un grupo nuevo. Yo solo le cambié el nombre a los grupos a los grupos que teníamos. Sí, configuración de red industrial. ¿Por qué? Ah, piensan que soy de cartón. Bueno, en fin. Sí, pues voy a necesitar que vayan eliminando. Les voy a dar permiso a algunos para que eliminen a la gente que no está dentro del curso. Le voy a responder al compañero que estaba haciendo la pregunta delante. Igual que el semestre pasado. Hoy es el teórico. Hoy lunes, de las 2, de hecho son 2 horas nomás, porque es de las 2:30 a las 4, de 45 minutos. Hoy es la sección 8, teóricamente, en cuanto al teórico. Dentro de hoy están las dos secciones, la 9 y la 10, ¿ok? Es decir, somos 20 y 20. 20 de ustedes están conmigo mañana, creo. Bueno, ahí está mi horario. 20 conmigo, ustedes están mañana mañana no, el miércoles, de las 1:15 para las 5 hasta las 7, la sección 9. Y los otros chicos están desde las 12:15 el día viernes hasta las 2:30. Así está la cosa. Yo no invento el horario. No tengo nada con eso en todo caso. Sí, pero hay que trabajar también entre medio, así que, en fin. ¿Les quedó claro? Entonces, algunos de ustedes están conmigo los miércoles. Ahí llegó Gaete. Muy bien. Aproveché a ponerlo presente. Los miércoles hasta las 7 y los otros están el viernes hasta las 4 y algo parece. Son 3 horas. Entonces, por eso. ¿Están más o menos claros? ¿Se enchufaron de nuevo con el tema? Sí, acá. Pasemos a ver un poco del material. Claro, lo mismo del semestre pasado. Primero, antes de pasar a ver el material, les voy a escribir esto. Y esto yo quiero que ustedes sea lo primero que escriban en su cuaderno, en su hoja de papel, en la foto que le van a sacar con el celular, no sé, en la tablet. Hay cabros que tienen el celular, ¿no? No, siempre. ¿Cuaderno? No, si yo tampoco tenía cuaderno, pero esto sea lo primero. Soy el ejemplo de profe. Tenía un cuaderno para todo. En fin, quiero que esto sea lo primero que les quede en la cabeza. No es una verdad absoluta, ¿ok? ¿Me escuchan bien? Todo esto si quieren les activo el audio para que si alguien me quiere hablar por audio. Nadie habla por audio, pero en fin. Ya, no es una verdad absoluta, pero sí es importante cuando estamos recién entrando a corriente alterna o aplicando corriente alterna. Y es que corriente alterna, ¿se ve bien? Se puede llamar CA en español o AC en inglés, alternate current.
¿cierto? Altern, que mi pronunciación es como el ajo, current, ¿ya? Corriente alterna es casi lo mismo que corriente continua, pero tiene una salvedad, pero con una matemática más compleja. Es decir, todas las leyes que aprendimos, y en pasado, que aprendimos en CC, acá también se aplican y se cumplen. Me desalegra eso porque se quedaron callados, parece que el impacto fue muy fuerte. Espera. Por fin la anhelada introducción a la corriente alterna. Sí, corriente alterna, si bien hay otras cosas importantes, hay, ¿cómo decirlo? Hay conceptos más complejos, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a desarrollar un circuito y a conocer y a aplicar, vamos a estar aplicando exactamente lo mismo ley de Ohm, vamos a estar aplicando exactamente lo mismo leyes de Kirchhoff en voltaje o leyes de Kirchhoff en corriente, vamos a estar aplicando circuitos mixtos. ¿Y ustedes saben cómo se hace un circuito mixto cuando tenemos, por ejemplo, dos elementos en paralelo? ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente de dos elementos en paralelo? ¿Aló? Ya se me olvidó. El inverso de la suma de los inversos de cada una, o R por 1 partido en R más 1. Dios mío, ¿cómo se le puede haber olvidado? R1 por R2 dividido en R1 más R2. ¿Ya? Es un ejemplo. Eso sigue aplicando acá, ¿ya? El concepto de paralelo, la corriente es la misma. ¿Se acuerdan que yo hasta el cansancio, que la corriente es la misma para los elementos que están en serie, el mismo voltaje para los elementos que están en paralelo? ¿Sí? Ya, de ahí nada nuevo. Todo sigue siendo exactamente como fue. Y todo eso es verdad. Y se sigue cumpliendo acá y se aplica acá. La diferencia está en la matemática que aplicamos y en los nuevos conceptos que se integran, que lo que hace es, puede ser un poco complejo entender alguna que otra cosa, pero un detalle. Esto, a ver, de un momento, no, esto es como para ver los contenidos. EA1. Introducción. No me los puedo ver el PPT. Perfil. Chicos, ustedes son más de memes, yo también quiero vacaciones. Ustedes son más de memes, yo no entiendo el chiste acá. ¿Cuál es el chiste? Porque es como, se supone que es como chistoso, por algo pregunta y no le duele. ¿Lo entendieron ustedes? Pensé que yo estaba mandando uno. No, es el PPT. ¿Alguien me explica el chiste del meme? Sí, tiene la pinta de ser chistoso. No sé, pero el que hace los PPT Duoc no es para nada gracioso. Bueno, está claro. Pero no creo que podrían no creo que sea permitido oficialmente hacer un PPT con memes, porque no estaría correcto. O sea, yo puedo hacerle un PPT con memes a ellos para hacer las clases, pero para subir material transversal para toda la escuela, no puedo hacer un PPT con memes. No creo que eso tenga que ser Ya, siguiente, eliminar, eso no pasó. Y aquí están los contenidos, no sé si los ven. Sí, el chiste no se subió. No me deja, sí me deja, pero es que si le pongo F5 los chicos no ven, no veo lo que escriben. Ya, por eso lo agrando, ¿no? No, sí, ya, contenidos, midiendo parámetros, se cayó la justo después del chiste. Midiendo parámetros de otra vez, si es que hay problemas con la ruedita del mouse. Midiendo parámetros de la corriente alterna. Bueno, así como medir, como que no les puedo pasar un osciloscopio para que midan, pero lo vamos a hacer con los... Al principio no entendí nada, pero al final tampoco está buena esa. No le puedo pasar un osciloscopio, un generador de señales, ahí donde dice contenidos, ya que son las cosas importantes que vemos dentro de esta unidad. Pero sí se los voy a pasar, es decir, vamos a ver imágenes, vamos a ver videos, vamos a ocupar el simulador, el Proteus como siempre, para poder generar parte de estas cosas, estas dinámicas que hay que implementar, porque en el fondo igual hay que medir parámetros, aunque sea en una simulación, ¿ya? La diferencia con la realidad es que en la realidad te va a dar un poco más de nervio nomás conectar los cables, tal vez porque no lo has hecho nunca, pero ahí va a estar el profe guate tras guate para que lo vayan conectando y no se preocupen, ¿ya? Segunda unidad tiene 15 horas implementando circuitos de corriente alterna, y ahí se refiere a conectar circuitos en sí mismo. En la primera parte no habla de medir corriente alterna en circuitos, sino que medir los parámetros de la corriente alterna. ¿Se dan cuenta? La segunda se implementa en circuitos y en la tercera sí ocuparemos Proteus.
Lo dije desde hace rato. Y la tercera, identificando conexiones de motores de corriente alterna. ¿Ya? Y esto aquí aplicamos sistemas trifásicos. ¿Qué se refiere a dipolos fundamentales? Déjame darle play porque está... Mira, yo no hice el PPT, así que no sé a qué se refiere él con dipolos fundamentales. Creo que son los dipolos, pero no sé. Ya, sigo sin entender. Ay, lo tengo encerrado en el comedor, que desea mucho. Sigo sin entender, pero al menos los dipolos, estamos refiriéndonos, o sea, se está refiriendo al menos, lo que yo les puedo decir, a la fase y el neutro, ya que es un concepto re importante dentro de la corriente alterna, y que la fase y el neutro que nosotros tomamos generalmente como negativo y positivo no son negativo y positivo, son conceptos distintos. Y aquí empieza así como, profe, ¿de qué está hablando? Profe, como que se les cae el mundo a pedazos. Sí, tiene que ver con los polos magnéticos, los campos magnéticos, los campos eléctricos y todas esas cosas. Pero acá probablemente está hablando de lo que es la corriente alterna como ya cuando se usa, es decir, la fase y el neutro, ¿me entiendes? Por eso es dipolos, ¿ya? A ver, Vicente, listen to me. Unidad 1, midiendo los parámetros de la corriente alterna, ¿cierto? Unidad 2, implementando circuitos de corriente alterna, es decir, inventar un par de circuitos, y ahí hay que aplicar las leyes de las leyes de la corriente eléctrica. Hay que conocer los dipolos, en el sentido de que hay que identificar cuál es la fase, cuál es el neutro, por qué es importante, entre otras cosas. Aquí está un poquito, le faltan cosas, pero más que nada eso, ¿sí? Yo necesito una fase y necesito un neutro para cerrar circuito, igual que en corriente continua, pero la fase no es el positivo y el neutro no es el negativo. El concepto es un tanto distinto. Creemos que sí, pero no. Lo voy a explicar después en su momento, ¿ya? Y la tercera parte, es que eso es lo que como que me dejó mal, por eso, lo voy a explicar en su momento. Y la tercera parte, identificando conexiones de motores. Aquí la idea es conocer los sistemas trifásicos, probablemente conectar un motor trifásico a una red, bueno, conocer los parámetros mecánicos, eléctricos de un motor, así a lo más sencillo, claro. Probablemente conexiones sencillas de estrella triángulo, o una conexión de hecho hasta directa, porque el punto de esta parte es identificar las conexiones de los motores, pero identificar cómo es que funciona la parte de la corriente que fluye dentro de las bobinas del motor en un sistema trifásico, para de pasada aprovechar y comprender los sistemas trifásicos. ¿Me entiendes, Harold? Que a pesar de que el nombre dice identificando conexiones de motores de corriente alterna, no nos vamos a profundizar en todos los tipos de conexiones, los vamos a nombrar, sí, los vamos a ver, pero ese no es el fin, sino que es cómo aplicamos en el fondo la corriente alterna, en este caso ya un sistema trifásico que tiene 3 fases, hacia un motor. Le estamos dando una utilidad a la corriente alterna, y de pasada aprovechamos de ver cómo es un motor y cómo se conecta. ¿Me van entendiendo? Ya, bibliografía, actividad de presentación, periodo de clases. Semana 1. Ya, se supone que son las evaluaciones, estos son los porcentajes de las evaluaciones que yo tengo que generar. Tengo que generar 6 de conocimientos fundamentales, de producto, de proceso. Ya, eso significa, ojo, esto igual puede ser ajustable, porque significa de conocimientos fundamentales, estamos claros que estamos hablando de una prueba teórica 100% teórica, pero el ramo, como es remoto, es online, se va a transformar también en base también a algo más teórico, pero para que no sea tan teórico es que sí o sí hay que utilizar las simulaciones y ese tipo de cosas. Entonces cuando yo les digo, no sé, ya chicos, veamos el Proteus, tomemos el osciloscopio de acá, por ejemplo, cómo ajustamos la señal de la corriente alterna para que se vea bonita, hermosa dentro del instrumento, porque nosotros podemos ver la señal, ¿me entienden? Entonces, ¿qué botones hay que apretar? ¿Qué hace este botón o esta perilla? Porque son perillas, son botones. ¿Qué hace este otro botón, esta otra perilla? Sí, en 2 semanas más se supone que tenemos pruebas. Soy yo. Pero eso es sencillo. Es sencillo si tienen el acceso al simulador, y además si tienen disposición de aprender, de ver la clase, de entender, y si no, de preguntar, ustedes saben, ¿ya? De proceso y de producto. En pocas palabras, estas se supone
supone que son como más prácticas y estas son teóricas. Pero ustedes saben que aquí siempre va a haber un poquito de teoría también dentro de las otras cosas. Desde la próxima clase ocuparemos Proteus. Yo diría que sí, al menos en la siguiente clase práctica vamos a ocupar Proteus. No sé si toda la clase, pero sí vamos a ocupar Proteus. Pues tienen que instalarlo. Justificación de inasistencias, pruebas, tienen que justificar con el coordinador de carrera. Estos artículos corresponden al... Mira, se escurrieron los artículos del reglamento. Ah, qué bueno. Ya, estos están en el reglamento, chicos. Ya ustedes no sé si saben, pero hay un reglamento interno con respecto a cómo se procede. Así como cuánto me demoro yo en entregar las notas. Siempre ha existido el reglamento, solo que nunca se menciona. Ya, para justificar inasistencia, ustedes tienen que recurrir a coordinación de carrera, según el artículo 28, y esta justificación tiene que llegar al profesor, según el artículo 29. No necesariamente la justificación va a llegar directamente de ustedes hacia mí, sino que por lo general el conducto regular es que ustedes justifican con coordinación de carrera y le llega la justificación al profesor con el justificativo. Yo prefiero que hagan eso, pero que en paralelo también me expliquen por qué faltaron. Porque primero, a mí me sirve para qué, para saber por qué faltó. Si faltó porque tenía problemas, si faltó porque no se pudo conectar, ese día BTR no estaba funcionando, no sé, lo que sea, ¿ya? Pero no a las clases, a las pruebas, por favor, eso es importante. A las pruebas, estamos hablando de justificación de inasistencia con respecto a las pruebas. Ahora, también hay inasistencias que son a las clases normales. Esas también se pueden justificar. Cuando hay una situación como de mayor problema, por ejemplo, ya, pero no puede llegar y mandar un correo y decir, sabe que tengo BTR, entonces por eso he faltado 15 de las 17 sesiones de clase. Porque ahí no le van a creer. Ya, no, por ejemplo, si usted tuvo un atado o digamos, por ejemplo, que le cortaron el internet y estuvo 2 semanas sin internet. Entonces, si usted llama a la compañía, probablemente le van a, o por pega, tuvo que salir a no sé dónde, ahí a la montaña, y estuvo 2 semanas fuera por pega. Primera pega, avisarle al profe. El profe puede que yo me olvide, pero el mensaje va a quedar ahí por correo o por WhatsApp, pero me avisan, ya. Así sí, porque si no yo no sé en dónde están ustedes, yo no sé si ustedes se desconectaron y nunca más se van a conectar, como pasó el semestre pasado. Hay gente que simplemente desapareció, nunca más la vi, gente que hasta tenía buenas notas y después me enteré que iban a renunciar la carrera, otros iban a congelar. Solamente un alumno, no dos en realidad, se dignaron uno me mandó un correo y el otro me mandó un WhatsApp. Se dignó a mandarme un correo así como, gracias profe por todo, yo no voy a seguir con la carrera, pero no sé qué, bla bla bla, pero igual le aviso porque sí, po. Lo ideal es que me avise. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si es algo oficial y después a mí me preguntan, oye, ¿por qué este alumno tiene tantos unos? ¿O por qué este alumno ya no tiene asistencia desde tal en adelante? ¿Abandonó así sin más? Yo digo, no, lo que pasa es que el chico dijo que se iba a salir de la carrera y por eso no se conectó más, o tal vez el chico dijo que tuvo un problema, que tenía que ir a trabajar no sé, a Antofagasta y se iba a dejar de conectar por un mes. Entonces, o que está trabajando por turnos y se conecta según los turnos, ¿se entiende? Yo siempre tengo que estar al tanto de su situación cuando la situación significa faltar a clases o no responder a las pruebas. Es la única forma en la que yo los puedo salvar y que también los puedo ser considerado con ustedes. Si ustedes no me avisan, yo no puedo hacer esas consideraciones con ustedes. Dígame. Sí, es más personal por WhatsApp. Yeah. Aprobación. ¿Para qué decir? Necesitamos un 75% de las horas de clase, necesitamos una nota arriba de 4. Probablemente se implemente, ojo, esto no es desde la escuela, yo lo digo, si es que la escuela así lo determina a final del semestre, tal vez esta vez puede que haya exhibición. No lo sé, no lo sabemos, nadie lo sabe y no lo vamos a saber hasta que estemos cercanos a la fecha de los exámenes. ¿Se entendió? Yo no he hecho ninguna afirmación, yo digo que tal vez se puede dar el mismo caso. Eso va a depender de cómo se vaya generando el tema de las clases y de todas las cosas. Importante, si en algún momento nosotros volvemos a clases presenciales, esas clases presenciales van a ser todas prácticas. Así que si alguien está en este momento en su tierra natal, necesito libre los finales de diciembre. No tenemos clases hasta finales de diciembre. Ya si alguien está en su tierra natal, como Emilio, por ejemplo, y usted está dándose cuenta que la situación país da como para
como para volver a Santiago por último por ese mes o por esos últimos 2 meses del año o del semestre, para que se vayan preparando, ¿ya? Y no estén como que de la noche a la mañana claro, para que no vean como que de la noche a la mañana Dux se le preparó el pelo y dijo, ¿saben qué? Ya está mejor la sociedad, sí, vamos a hacer clases presenciales. No, esto se está planificando de hace rato y la idea es que si volvemos a clases presenciales, esas clases van a ser prácticas, por ende, ojalá no falte, ¿ya? Ojo, que para ese tiempo, ustedes, no sé si ustedes saben que el coronavirus va a estar como por lo menos 1 año y medio más dando vuelta en Chile. Es súper esperanzador. Ustedes saben, en Chile no, en el mundo entero, ¿sí? Estamos claros, ¿cierto? Entonces, claro, vamos a estar como hoy en el molchino, dijo un cabrón. Puta, que son... Oye, si esos no son más burros porque no les enseñan a ser más burros, no. A mí que les pagan, ya, gastando el 10%. Yo fuera conmigo. Sí, o sea, si hubieran estado regalando comida, cabros, yo lo entiendo totalmente, pero en los malls chinos uno no va a comprar comida. Ya, pero hablando en serio, piensen en esto antes de continuar. Si en el caso positivo, porque este es como el mejor de los casos, si en el caso positivo en que octubre o el mes de noviembre volvemos a clases presenciales y ustedes ya se han preparado y han vuelto para acá, y piensen que, como les dije, el tema coronavirus va a estar al menos 1 año y medio más, y eso estamos claros, ¿sí? Va a haber que haber distancia social, no sé cuáles van a ser los protocolos, los van a tener que designar y toda la cosa. Pero piensen en lo siguiente: si yo me voy a exponer yendo a la sede para hacer clases presenciales a ustedes también. Además, sí, yo también estoy bien aburrido aquí en la casa, así que o nos contagiamos todos, no se contagia nadie, no, así funciona. No, con las mascarillas y lo debido y toda la cosa, pero ahí con alcohol gel, no sé. Pero como les dije, si yo voy a ir a la sede a hacerles clases presenciales, ustedes tienen que ir. La segunda ola de contagio, esa empezó ya cuando empezaron a descontinuarlo antes de tiempo. Continuamos, ya. Horario, control de asistencia excelente. Horario, uso de celulares y distractores. Pucha, esto corre para las clases presenciales porque no... De hecho, algunos de ustedes están viendo la clase por el celular, así que no va. ¿Ok? El horario, y si hay champion, la mala suerte, no me gusta el fútbol. ¿Quién levanta la manito? Yo, profe, es que yo lo estoy viendo desde el celular porque mi computador está medio malo. ¿Con quién hablo? ¿Con Valenzuela? Sí, profe. Ah, sí, está bien, pues sí, es lo que hay. Pues después ustedes saben que yo les subo la clase. Hoy no estoy grabando con Camtasia, no sé si se dieron cuenta, pero les subo la clase a mi canal de YouTube. Voy a seguir subiendo las clases ahí mismo. Ah, ya, pues. Ya, si hay champion, puta, no me gusta el fútbol, cabrón. Mala suerte. Ahora, sí, un poco. Podría ser que tal vez, no sé, si me informan del horario, la clase podría tal vez hacerse un poquito más cortita, no sé, depende. Si se han portado bien, si las notas van bien. O sea, ahí podríamos entrar a... Si juega Alexis se puede correr. Si juega Charles se puede correr. Ahí corremos la clase, o la hacemos después del partido. Ya, con respecto al horario, ustedes saben que lo más que me demoro yo en conectarme a la clase, a todo reventar son 5 minutos, y 10 minutos a todo reventar cuando ya he tenido algún problema de conexión o que ha pasado algo, ¿cierto? Pero más que ese tiempo, ustedes saben que algo raro pasa si no me he conectado o si no hay link. Y para eso ustedes siempre están claros que está WhatsApp. Dígame Vicente, que quiero terminar luego en el PPT para hablar un poquito corriente interna, porque si no me va a quedar dormido. Sí, yo avisar por WhatsApp y ustedes también avisar por WhatsApp. Sí, pues lo acabo de decir, las clases las voy a seguir subiendo a YouTube. Hoy estoy solamente grabando con el Blackboard, ya por ende no va a ser subida de inmediato. De hecho, ni siquiera sé si debería subirla porque hoy se conectaron todos, ¿me entienden? Y además no estamos viendo materia. Si vemos materia en esta media hora que queda, puede que les suba, que recorte el video y les suba el pedacito. Debería subirla como un recuerdo que donde estamos todos. Igual está buena. La voy a tener en mente. Pero sí voy a seguir siguiendo las clases de YouTube al Insta, y si el Insta se colapsa voy a crear un respaldo 2 y después un respaldo 3 y así. Recuerde que en mi Insta también están las clases de arriba y se ven en HD. Ojo, para aquellos que solamente tienen redes sociales o que cuando BTR se les cae solamente le funciona el internet del celular. Así que excusas para ver la clase no hay.
No la van a ver en vivo y en directo conmigo, pero la van a poder ver. Y tienen la ventaja de que la pueden retroceder y la pueden volver a ver. Miren qué interesante, porque cuando yo iba a clase, a hacer clase, o cuando yo iba a clase y yo era estudiante, yo no podía retroceder al profe si no entendía algo, o después me iba a la casa y si no anoté algo importante, jodí, ¿ya? Así que es importante. Si usted algo no lo entendió, puede ver el video hasta tratar de entenderlo y cuando ya superó el número límite de frustración propia, usted sabe, me puede preguntar. Quedarse callado es lo peor que pueden hacer porque estarme preguntando cosas como que, no sé, profe, ¿qué es la frecuencia? Profe, ¿qué es la frecuencia angular? Más o menos cuando estemos como en octubre, es como para darse un guate, ¿ya? Lo digo ¿por qué? Porque si usted no lo entendió, usted revisó, buscó, vio el video, lo buscó en Google, lo buscó en el material, ¿ya? Y sucede que todavía no entiende el concepto. Me pregunta por WhatsApp, me pregunta por correo, me pregunta por algún lado. No es necesario que me insista con 10 mensajes. Usted sabe que a veces contesto al tiro y a veces me demoro 6 horas en contestar y también tengo vida, pero yo le respondo. Así que si usted tiene dudas, usted me pregunta. ¿Estamos claros? Y así no quedan con la duda y no acarrean dudas para después, porque esto es como una bolita de nieve. O sea, si a usted como mínimo no sabe hacer circuitos mixtos de corriente continua, créanme que se va a complicar más en la parte de circuitos mixtos de corriente continua en lo que vamos a ver en corriente alterna que con la corriente alterna misma. Y yo les digo, aquí lo importante es el circuito mixto o es la corriente alterna. Lo nuevo, porque el circuito mixto ya sé resolverlo. Yo ya comprendo que las cosas que están en paralelo tienen el mismo voltaje, la misma caída de tensión, ¿cierto? Que las cosas que están en serie tienen la misma corriente. Yo ya comprendo cómo funcionan todas esas cosas. Entonces, eso no debiese ser problema para mí. Y si a ustedes les cuestan todavía, deberían practicar, inventar ejercicios y hacerlo entre ustedes. A mí lo que me importa es que cuando a ese circuito mixto nosotros le metemos corriente alterna, yo le saco la fuente de corriente continua y le chanto corriente alterna. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? ¿Cómo yo lo resuelvo? Se resuelve exactamente igual, pero hay ciertas salvedades que tenemos que aprender antes de iniciar con eso. La comunicación directa será por medio de las tareas se envían por mensaje interno, se cargará el material de manera permanente dentro del banco de actividades, aprobar la plataforma. Bueno, más pegado al profe. La comunicación directa la hacemos siempre por WhatsApp, las tareas también, o por Classroom. El material se lo mando directamente. Voy a tratar de hacerlas de la misma forma, es decir, por Classroom, pero si no me lo permiten, voy a tener que crear como la evaluación o la actividad en ABA, ¿ya? Diferencia no va a haber mucha porque en el fondo es lo mismo. Yo nomás que el que se va a tener que dar el trabajo de cómo crear la actividad, la evaluación y además que, ojo, si la evaluación la creo en ABA, no voy a poder estar corriéndoles dándole, no sé, 1 hora más de plazo y esas cosas. Así que no depende de mí, depende de ustedes y de mí que todo esto funcione, ¿ya? Si yo en algún momento mando una tarea por mensaje interno, yo por WhatsApp les voy a avisar, chicos, mandé una tarea por mensaje interno. ¿Qué significa eso? Que tienen que ver mensaje interno. Si yo la tarea se las mandé por Classroom, yo les digo, chicos, la tarea la subí a Classroom. Si yo les mando un correo, chicos, bla, 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 mandé un correo, ¿se entiende? Entonces, ¿y eso por dónde lo digo? ¿Por el grupo general o por el grupo de avisos? El de avisos nunca debe estar silenciado, ¿ok? El general, si ustedes quieren silenciarlo, cosa suya, pero el de avisos nunca tiene que estar silenciado para que ustedes puedan ver, porque ahí solamente escribo cuando queremos ver el tema de las tareas, el tema de las pruebas, el tema de alguna duda que se genere, como que todos tienen la misma duda o una duda parecida, y yo les escribo por ahí. Ya si queremos conversar o hacer como más conversación, lo hacemos por el grupo completo donde estamos todos. ¿Dudas hasta ahí? Todo excelente. Mira, lo único bueno de... Hoy ya me lo tomé. ¿Qué? El café ya me lo tomé. ¿Qué más? ¿Me puedo hacer otro? Sí. Pero simplecito, sí, el cargado después ando hablando. Pero sí, ¿todo bien? Sí, está bien, está súper. Voy a dejar de hacer lo que ustedes no, pero... Ah, sí, 5 minutos. Es que estaba viendo a mi señora si me podía hacer un café. A pesar de que he hablado todo el rato y he hablado puras cosas de como administrativas, cosas que ya sabemos y toda la cosa, ¿cierto? Igual he sentido que ha estado como dinámico el rato. Y eso que no hemos hecho nada dinámico. ¿O ustedes están muy aburridos? No, yo digo considerando que piensa que
corriente continua, el teórico también era de 3 horas igual que el práctico. Entonces teníamos que extender la clase por 3 horas. Recuerda que yo les daba hasta break. De hecho, ahora les iba a dar un break y me doy cuenta que quedan 20 minutos para que termine la clase. Entonces, ¿por qué les voy a dar un break? Mejor vemos algunos como una pequeña introducción, unas pequeñas cositas y se finito. Después nos conectamos el día de la clase, ¿cierto? Sí, mejor porque en realidad el ser humano no puede mantener una concentración más allá de 45 minutos seguidos sin hacer una pausa y después seguir otros 45 minutos. Así que mejor para nosotros. Además, ustedes saben que yo la clase la hago fácilmente, yo todavía no almuerzo, la hago fácilmente en 1 hora, 1 hora y media. Ustedes saben que yo siempre hice la clase más o menos en ese tiempo, que el resto era rellenar un poquito. Lo que sí les voy a pedir, ojo, para los días lunes que tenemos el teórico y estamos todos, antes de que comencemos con esto, es que como somos 40, tratemos de hacer la lista lo más rápido posible, para que no perdamos tanto tiempo con eso, ya que es 1 hora y media. Entonces hay veces que tenemos tiempo de sobra porque el tema que hay que ver no es tan denso, pero hay veces que el tema es más denso y necesito la 1 hora y media para que todos entendamos, ¿me entiendes? ¿Se comprende? Ya los días del práctico ya es un poco más flexible porque tenemos 3 horas seguidas, es decir, de reloj 2 horas y cuarto, entonces ahí ya hay un poco más de tiempo. El profesor de inglés comentó que ahora la lista está vinculada a los conectados de la clase. Sí, yo también supe algo de eso, pero también supe que no estaba funcionando bien. Entonces, por eso igual tengo que pasar la lista. Y sí, está vinculada. Hicieron la vinculación, no sé cómo, pero la hicieron. Yo justo ese día no me pude conectar porque tenía clase con una sección de ustedes, creo que era la sección 8, un día viernes a las 3 de la tarde, y no me conecté a eso y nunca me mandaron el tutorial, pero se supone que está... a mí tampoco, pero no cantemos victoria. En algún momento va a empezar a funcionar, así que ojo con eso. Ya, yo les digo sobre todo a aquellos que se conectan solo para decir presente. En noviembre, ya, aquellos que se conectan solo para decir presente, ojo con eso. Yo sé que ustedes igual no, ni me olvides de eso, que todavía tengo que rellenar las retroalimentaciones de esa cuestión. Sí, tuvieron, en fin, de hecho también tienes portafolio este semestre, probablemente conmigo, no me han dicho qué días tenemos, pero ya me mandaron un correo del material. Ya, vamos a lo nuestro. Señal eléctrica. ¿Qué entendemos por una señal eléctrica? Ya, les digo que eso es verdad y a la vez es mentira. ¿Por qué? Porque la energía depende del tiempo, porque el movimiento depende del tiempo, porque todo depende del tiempo, ¿ya? Por eso digo que es mentira y es verdad a la vez. Por ejemplo, si el tiempo no existiera, ¿podría un objeto moverse? Excelente. Entonces, ¿el movimiento de un objeto depende del tiempo? Sí, el tiempo es una dimensión y nosotros necesitamos esa dimensión para que exista movimiento, exista energía, exista todo. Pero, ¿por qué le digo que es en parte mentira? Lo que pasa no es que sea mentira, es que es una obviedad. Pero como lo plantea acá esta definición, que es el PPT entregado por ustedes saben, más que decir que depende del tiempo, yo diría lo siguiente: que una señal eléctrica es una señal de, puede ser voltaje o corriente, que nosotros vamos midiendo, calculando o midiendo en un punto en el tiempo de forma constante. Y esta puede ser constante o variable. De nuevo, para anotarlo, entenderemos por señal eléctrica a una magnitud eléctrica cuyo valor o intensidad, hasta ahí copian tal cual, o intensidad, el cual es medido o calculado en instantes de tiempo, cuyo resultado puede ser constante o variable. Si es que hoy día no tengo la tablet conectada, entonces por eso no... Ya, a ver, ahí igual. Entenderemos por señal eléctrica a una magnitud eléctrica medida, una magnitud eléctrica cuyo valor o intensidad es medida, es decir, el voltaje lo estamos midiendo o calculando, es medida o calculada, puede ser corriente también, calculada en instantes, en un instante o en instantes de tiempo o a través del tiempo, como a punto seguido, cuyo resultado, y hablo de resultado me refiero al voltaje que estamos midiendo o el voltaje que estamos calculando, ya, o la corriente que estamos midiendo o la corriente que estamos calculando, puede ser constante o variable. Dentro de las variables entra la corriente alterna. Hay otras señales que son variables y no son necesariamente corriente alterna, ¿ya? Pero si es constante, sí o sí, es corriente continua.
Corriente alterna y continua. Pero imágenes para explicarles lo que acabo de decir. Esto está mejor. Anotaron la definición, ¿cierto? Ya. Tenemos el tiempo. El tiempo siempre está transcurriendo, ¿cierto? El tiempo, nosotros nos imaginamos que hay un momento cero en donde parte el tiempo y después el tiempo empieza a transcurrir hasta el infinito. Nosotros decidimos dónde parte el tiempo, en el fondo. Pero eso es algo que nosotros lo hacemos así. Puede ser corriente o voltaje, ojo, da lo mismo si es corriente o voltaje la señal que estemos midiendo, ¿sí? La corriente continua es una señal que es constante en el tiempo. ¿Qué dice la definición? Dice la definición que la intensidad, el valor, ¿cierto? Medido o calculado en instantes de tiempo o a través del tiempo, en instantes de tiempo, por ejemplo, tiempo 0, tiempo 1 segundo, tiempo 2 segundos, o tiempo 0 segundos, tiempo 10 milisegundos, tiempo 20 milisegundos, tiempo 30 milisegundos, tiempo 40 milisegundos y así. Ustedes pueden dividir el tiempo en lo que ustedes quieran, pero en el momento, en el instante, yo tengo reflejado aquí un valor de corriente. Si el valor de corriente en todos los instantes de tiempo se mantiene constante, estamos hablando de corriente continua. ¿Se entendió? Dividan mentalmente esta barrita que dice tiempo en 20. Tiempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Si yo en el tiempo 0 estoy midiendo corriente o voltaje, y esto acá me está dando, por ejemplo, 5 volts, si fuera voltaje. Y después en el tiempo 1 yo mido o la calculo, porque puedo medir o calcular. Y también tengo los 5 volts. Y acá también tengo los 5 volts. Y acá también tengo los 5 volts. Entonces, en todos los instantes de tiempo yo tengo el mismo valor. La señal eléctrica es constante. Y es constante, es continua. Da lo mismo si son 5, si son 2, si son 9, pero si se mantiene es corriente continua. Mide todo el rato lo mismo. Uy, esa no las había visto. Esa no las había visto. En cambio, si yo estoy midiendo estos mismos 20 pedacitos de tiempo que nos imaginamos acá, exacto, continua o constante es lo mismo. Es un sinónimo. Ahora depende del contexto. No me quiero ir a la bola, no quiero confundir a sus compañeros, pero la línea azul de arriba es continua y la línea azul de abajo también es continua, no con respecto al tiempo. De hecho sí es continua con respecto al tiempo porque no se corta en ningún punto, pero eso ya es otra definición. Estamos hablando de otra cosa. En este aspecto, en este universo, constante y continuo son lo mismo. Ya, pero no tiene los mismos valores en tiempos distintos. Sí, pues por eso te digo, en este universo continuo y constante son lo mismo, ¿ok? ¿Por qué te digo eso? Porque si nosotros habláramos de continuidad o de algo constante en el tiempo, no quiero confundirlos, perdón, de algo continuo o constante, pero no necesariamente estaríamos hablando del tiempo. Yo puedo decir que esta línea es continua o se corta entre este punto y este punto. Esta línea es continua. Ahora, ¿esta línea es constante? La palabra constante implica que estamos evaluando lo que estemos midiendo ya en el tiempo. ¿Se entiende? Ahora, vamos a hacer nosotros una excepción, como les dije, y en este universo continuo y constante va a ser lo mismo, pero en el fondo no lo es, ya sabemos que no. En este caso, la señal está variando, ¿o no? Si yo divido de aquí desde el inicio hasta el final, en 20, tiempo 0, tiempo 1, 2, 3, 4, 5, hasta 20 segundos. En el tiempo 0 voy a tener un valor de corriente o de voltaje, ¿cierto? En el tiempo 0, perdón, en el tiempo 1 un valor, en el tiempo 2 otro valor, en el tiempo 3 otro valor que es distinto, ¿cierto? Y así. ¿Está variando la señal o no está variando la señal? Pregunta, que la señal esté variando es importante. Que la señal esté variando es derechamente que la señal es una señal de corriente alterna. No. Vicente quedó para adentro. Mira, te voy a mostrar señal variable en el tiempo. Ahí tengo una señal variable en el tiempo. Está variando, ¿no? Por ejemplo, la roja. ¿La pueden ver? Ahí lo marcan como señal continua. ¿Es una señal continua? Ay, yo no soy quién para andar criticando las imágenes de los demás, pero es una señal continua. Pero es una señal constante, es decir, es corriente continua. Si fuera corriente, no, porque está variando. Entonces, volvemos a la pregunta que les acabo de hacer. ¿Que esté variando implica necesariamente que sea corriente alterna? ¿Qué cosa tiene que cumplir para que sea corriente alterna? Y aquí es donde viene el tema de los dipolos. ¿Qué cosa tiene que cumplir? No es solo la oscilación Jesús, sino que es la polaridad. Aquí, en este instante de tiempo, yo tengo el máximo de la señal, ¿cierto? Después la señal empieza a disminuir en el tiempo, pasa por el 0, porque ahí hay 0, y empieza en los números negativos, pero hay corriente, solo que negativa. Es decir, la polaridad en esta parte es
contraria. ¿Hay corriente? Sí hay corriente. ¿Es constante? No, porque está variando, pero es negativa. Después vuelve y la señal ahora es positiva. Después vuelve y lo mismo acá, la señal es negativa. Eso es una señal de corriente alterna. Tiene que tener una forma sinusoidal, tiene que variar en el tiempo y además tiene que cambiar constantemente su polaridad, o si no, no es una señal de corriente alterna. Profe, ¿y si solo varía en los positivos, no sería alterna? No. Sería una señal variable simplemente. Ah, ya. Porque alterna, la palabra altern, current, viene de alternar entre los polos o entre la polaridad de la señal. De ahí viene la palabra, que va alternando, que va cambiando de polo constantemente. Es como tomar la pila o el LED o la lucecita y estarla dando vuelta todo el rato, a un lado para el otro, a un lado para el otro, a un lado para el otro. O la resistencia. Sí, esos serían los dipolos. ¿Ya? ¿Les quedó claro qué tan filo se hila, iba a decir? Ya empecé con la dislexia. ¿Qué tan fino se hila con respecto al concepto de corriente alterna y corriente continua? Aunque ojo, a pesar de todo esto que se ve realmente complejo, no es tan complejo. Hay que hacer un par de cositas, un par de estudios de cómo es la señal sinusoidal. No alcancé a escribir la descripción de la parte de la señal eléctrica. Eso lo vamos a dejar por ahí. Ya, un par de cositas, hay que ver más cosas con respecto a esto. Y una vez que ya después lo apliquemos a circuitos, se van a dar cuenta que matemáticamente hablando, solo es más complejo en cuanto a la matemática, pero la resistencia sigue siendo la división del voltaje en la corriente. Solo que acá la resistencia o el concepto de resistencia o de oposición a la corriente se llama de otra forma, se llama impedancia, pero es exactamente lo mismo. Por ende, los circuitos se calculan de la misma forma. Lo vamos a ver más adelante con el tiempo. Para terminar, porque ya son las 16:02 y alguien, además que alguno de ustedes tiene clase. En cambio, esa señal sí es relativamente alterna. Ojo, relativamente alterna, la azulita. ¿Se dan cuenta? Porque tiene algo de sinusoide, además está cambiando de polaridad, pero es una señal más fea que pegarle a la mamá. Ya, importante, tipos de señales, porque hay dos tipos de señales más que son muy extraños, pero se dan. No me pregunten en dónde. Lo importante es que ustedes conozcan nomás que señales variables en el tiempo, señal variable, señal diente de sierra. Ahí, para que vayan viendo. Tenemos ahí cuántos tipos de señales. Tenemos señales sinusoidales, señales cuadradas, señales, yo le diría, no sé, como triangulares, señales dientes de sierra se llaman las de abajo. Repito, señales sinusoidales, y le ponía un sticker. ¿Para qué ponle un sticker? Más entretenido. Señales cuadradas, señales rectangulares y señales dientes de sierra. Ya, pero ¿alcanzó a ver lo último? Sí. Eso era lo último que quería mencionar antes de que termináramos. Así que eso, pues, chicos, ya nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Qué cosas? Chao, profe, que esté bien. Cuídese igual usted. Ah, la fuente china. Rígido. Sí, bueno, depende. Hay que saber con qué cosa conectarnos. Ya, así que nos vemos. Cuídense. Au revoir.